Bueno, ¿se van a quedar ahí o se van a ir a sentar? Se van a ir a sentar, muy bien. Bueno, queda un poquito de combustible todavía. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a romper filas, ¿qué le parece? Pónganse de pie, pónganse todos de pie. Salude al que tiene al lado, dígale Dios te bendiga, qué bueno que viniste al aniversario. Salúdelo, salude a la gente, muestre la comunión en Cristo. Bueno, no se me entusiasmen. No, ya está. Son unos desordenados, ¿qué quiere que le diga? Muy bien. Dígame si no se afloja un poquito así, ¿eh? Claro, bueno. Nosotros en nuestra iglesia hacemos siempre este tiempo, ¿no? Y abrazamos a todos los amigos que nos visitan. Hoy voy a tener un mensaje mixto, voy a tener una palabra más para la iglesia y al final voy a invitar a aquellos que quieran encontrarse con Jesús. Nuestra primer P fue... Nuestra primer P fue... La segunda fue... Percibir, no perseverar. Todavía no hablé de perseverar. Esa te la debo para dentro de 10 años, si el Señor no viene antes. Y hoy vamos a hablar del privilegio del burro. Pregunta, esto se va a poner lindo. ¿Cuál es el burro más famoso? Vamos a jugar un poco. ¿Cuál es el...? A ver. ¿Ese quién es? El burrito Ortega. El dribleador espectacular de River, ¿se acuerdan? Y de la selección argentina. No es el más famoso. A ver otro. ¿Le gustó, ¿Quién es ese? Donkey, burro en inglés. El burro parlante de Shrek. ¿Quién no vio la película de Shrek, no? No es el burro más famoso. Y ahora se me quedó tildadita. Ahí está. Obviamente, eso está creado por la inteligencia artificial. Es el burro que llevó a Jesús a la entrada triunfal. ¿Por qué el privilegio del burro? Porque ese burrito tuvo el privilegio de llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, al Dios hecho hombre, a la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Y por qué les he traído este mensaje? Porque para ese burrito fue un privilegio. ¿Saben que para nosotros la palabra burro en Argentina o en Sudamérica tiene un tono despectivo, ¿verdad? Imagínese usted que es futbolero, ¿no? Y está mirando su equipo y está jugando un partido. El partido va 0-0, 50 minutos del segundo tiempo, ya pasaron los 5 minutos del alargue. El wing derecho va, tira un centro, el arquero está caído, el 9 la para, está a 1 metro del arco, le pega con derecha y la tira a la tribuna. ¿Qué le grita a la tribuna? ¡Burro! Pero saben que en los tiempos de Jesús no era así. El burro era un animal honorable. De hecho, los reyes cuando iban a la guerra iban en caballo, montados en un caballo. Pero cuando iban en son de paz, iban montados en un burro. Cuando Salomón iba a ser coronado, Primera Reyes capítulo 1, dice que David le puso su burro, su asno, y el rey fue en el burro de David para ser coronado. Dios utilizó en el Antiguo Testamento a un burro parlante que no era donkey, pero el burro de Balán, ¿te acordás? Que quería maldecir al pueblo de Dios, y el burro es utilizado por Dios para que el profeta pueda entender. Y yo digo, si Dios utilizó a un burro, ¿por qué no me puede utilizar a mí? Tal vez en este auditorio hayan personas que se sientan fracasados con Dios y fracasados con la vida, que piensan que las malas decisiones que tomaron lo dejaron fuera de carrera,
Quizá un error en la familia, un error en la pareja, un error en la iglesia. Y te escuchás todas estas verdades y decís, esto funciona para los otros, pero conmigo no funciona. Déjame decirte que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Lo que yo tengo que entender, que cuando Dios me llama, servir a Dios y ser un instrumento de Él no es una carga, es un privilegio. ¿Te has puesto a pensar cómo personas gastan la vida en cuestiones temporales que no sirven para nada? Algunas personas que no son cristianos nos miran y dicen, ustedes los cristianos están totalmente locos. Trabajan como burros de lunes a viernes y el sábado y domingo que pueden descansar se recargan más y ayudan a la gente y van a la iglesia, pero ustedes están totalmente locos. Y lo que ellos no pueden entender es que el privilegio que tenemos es ser parte de la empresa más importante de toda la historia de la humanidad, que es la empresa de la redención, de la cual Dios nos permite el privilegio de ser parte. Si yo quisiera que lean conmigo este pasaje allí en Marcos capítulo 11, yo no sé si vos podés ventanear y poner ahí el pasaje, si no lo buscamos directamente en la Biblia. Si tienen Biblia, hablan, si no, búsquenlo en sus teléfonos, en su dispositivo móvil, en la Biblia YouVersion o en la Biblia física si tienen, Marcos capítulo 11, y vamos a leerlo. Y yo quiero dejarte como última palabra en este 75 aniversario que pienses el privilegio que tenés de dar un paso hacia adelante para seguir a Cristo. Marcos capítulo 11 dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betsabé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. La Biblia no lo dice, pero probablemente uno de ellos era Pedro. ¿Por qué deduzco esto? No lo dice la Biblia. Esto no es palabra de Dios, esto es deducción mía. Porque Pedro fue quien nutrió profundamente a Marcos. Marcos era parte del equipo del apóstol Pablo, no fue un testigo presencial. El Espíritu le guió para escribir, pero parte de la influencia fue de Pedro. Y hay detalles tan puntuales que probablemente sea el mismo Pedro quien fue uno de los 2 que fueron a buscar. Y dice allí en el versículo 2, y le dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Estoy en la Reina Valera contemporánea. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, responden, el Señor lo necesita y muy pronto lo devolverá. Y los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burrito? Y ellos respondieron lo que Jesús le había dicho y dejaron que lo desaten. 7. Y ellos llevaron a Jesús al burrito sobre el cual echaron sus mantos. Y luego Jesús montó sobre él. Y por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto que los que iban adelante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. Y Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo y después de mirar todo su alrededor, fue a Betania con los 12. Esto no es otra cosa que en lo que en la cultura cristiana se conoce como el Domingo de Ramos, el domingo previo a la muerte y a la resurrección del Señor. Podríamos pensar que este hecho fue un efecto dominó. A partir de ese momento se aceleraron todas las cosas para cumplir el propósito de Dios. El relato bíblico nos nombra 2 lugares, Betfagé y Betania. Betfagé significaba casa de higos. Era casi como los barrios que son el Gran San Francisco. Bueno, así era más o menos. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. De tal manera que uno desde arriba, desde el Monte de los Olivos, si es un día claro y no está nublado, hasta puede divisarlo. Y allí estaban María, Marta y Lázaro, y era un lugar donde habitualmente Jesús paraba. Lo cierto que en este relato bíblico, el personaje central no es el burro,
El personaje central es Cristo. Y el burro fue el elemento que tuvo el privilegio para poder ser usado por Dios. ¿Y de qué nos habla? 3 secretos del privilegio de ser utilizados por Dios. Hemos hablado de la necesidad de descubrir el propósito. Hemos hablado de la necesidad de percibir donde Dios está obrando para ser una iglesia que bendice. Y ahora queremos hablar del privilegio que significa que Dios me considere a mí, a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, a pesar de mi vida personalista e individualista. A pesar de todo eso, Dios me da el privilegio de poder ser usado por Él. Y yo aquí descubro 3 conceptos. Primero, que este burrito tenía un destino divino, como cada uno de nosotros. En segundo lugar, que estaba dispuesto. Y finalmente, que estaba disponible. Vamos a ver rápidamente esto. En primer lugar, destino divino. Dice, si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto? Responderán, el Señor lo necesita. Y hay 2 palabritas griegas muy interesantes. La palabra Señor es Kyrios y significa el que es dueño de todo, el que gobierna todas las cosas. Es muy probable que los dueños del burro sean seguidores de Jesús. De hecho, los que entraron en Jerusalén no fue la gente de Jerusalén básicamente, sino mucha gente de Galilea y de las adyacencias que reconocían que Jesús era el Mesías. Mientras Jesús entraba y ponían las palmas y gritaban, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, un poco más adelante allí estaban todas las fiestas del templo, donde Jesús en Marcos 11, además de maldecir a la iglesia estéril, llega y luego de la entrada triunfal inspecciona todo el templo y al otro día, solo Marcos nos da este detalle, probablemente el lunes, Jesús efectúa la purificación del templo. Pero volvemos el foco a la entrada. Dice, si alguien pregunta, el Señor lo necesita. Y es interesante porque la palabra necesita significa aquello que ya estaba predestinado. ¿Saben que la Biblia había predestinado que en un momento de la historia ese burrito tenía un destino divino? Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hijas de Sión, 100 de años antes de que ocurra este hecho que hemos leído. Ya ese burrito tenía un destino divino. Grita con alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, humilde, viene montado en un burro, un burrito, cría de asna. La Biblia había profetizado que esto iba a ocurrir y cuando los dueños del burro escuchan el Señor lo necesita, dijeron, esto estaba reservado, tenía un destino divino. ¿Saben que todos nosotros tenemos un destino divino? Hay un libro del Dr. Batterson cuyo título es Destino Divino. Y en todas las páginas de ese libro, el escritor dice, cualquier otro destino que demos a nuestra vida que no tenga que ver con aquel que Dios ha predestinado muchísimo antes para nosotros, tiene como resultado frustración e insatisfacción en la vida. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos hechura suya. La idea ahí, somos una manufactura divina. Somos una poesía de Dios. Lee el Salmo 139, va a ver cómo desde cuando estuviste en el vientre de tu madre, los ojos de Dios estuvieron. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Lo que está queriendo decir es que antes que vos nazcas, antes que puedas entrar en el vientre de tu madre, Dios había diseñado y destinado, como para este burrito, un destino divino. Es la idea de un Dios que va pavimentando, va haciendo un pavimento delante y nosotros solamente tenemos que caminar en ese proyecto y en ese programa que Dios tiene para nosotros. El gran problema es cuando nosotros vendemos el destino divino por un plato de lentejas. El problema es cuando le decimos a Dios, a ver, ¿cuál es el destino divino? Según Efesios capítulo 2, versículo 10, vos tenés buenas obras que has preparado para que yo como cristiano, es decir, después que pasé por la cruz, después que recibí a Cristo como Salvador, después que empecé a caminar por la fe, después que empecé a seguir a Cristo, Dios tiene preparado buenas obras, te ha concedido dones, capacidades, ha llamado a tu vida y ese es el destino que Dios tenga. Cualquier otro reemplazo que tengas, igual insatisfacción.
Tengo un amigo que se llama AMG. Estudió con mi hijo el primer año en Palabra de Vida. Es un moreno centroamericano, jugador de fútbol. Jugó en Crucero del Norte, jugó en Cerro Porteño. Y hacía ministerio en Berazategui, provincia de Buenos Aires, con mi hijo. Mi hijo es como la mamá, es alto, rubio, de ojos claros, y él es moreno y centroamericano. Así que le decían la dupla Black and White. Y se tomaban el tren que iba para Quilmes, Berazategui, Ranelagh, y terminaban allá y hacían servicios cristianos. Cuando terminó sus estudios, se volvió a Centroamérica, a Guatemala. Y tenía todo listo para jugar en primera. Y cuando ya tenía acordado el contrato, tiene una lesión y se quiebra, fractura expuesta. Y el contrato no vino. Y se frustró tanto que se enojó con Dios. ¿Alguna vez te enojaste con Dios? Porque el plan que vos tenías, Dios decidió cambiarlo. Te vuelvo a reiterar lo que te dije ayer. Dios muchas veces tiene desvíos divinos. Nos cambia los planes. ¿Por qué es necesario que nuestros planes fracasen para que aparezcan los planes de Dios? Y de esto tiene que ver el destino divino. Pero él se enojó, empezó a vivir lejos de Dios, vivía perdidamente. Y el Señor me llevó a predicar allí. Cuando llego y me recibe el pastor, yo tenía campaña viernes, sábado y domingo en la capital. Y le digo, ¿MG está acá? Sí, está acá. ¿Vos tenés el teléfono? Sí. ¿Lo podés llamar? Sí. Llama. Y me atiende. Podría no haberme atendido. Y me atendió. ¿Quién es? Porque era un número de Guatemala, no un número de Argentina. ¿Quién es? El que te regaló la camiseta de Unión cuando fuiste a la selva del Ecuador. Y quedó en silencio. Gustavo, ¿estás en Guatemala? Sí. Y esta noche predico en este cine. Te quiero ver. Te espero a tal hora. Cuando salimos con el carro, con el automóvil en la autopista, había un trancón tan grande. Nos llamaban desde el lugar donde estaba la reunión y dice, ya estuvo la música especial. ¿Cuánto le falta? Dice, mira, esto es un mar de autos. No sale. El pastor me dice, estamos a 1,5 kilómetros. ¿Estás dispuesto a correr? Yo estaba con saco y corbata y zapatos. Y le digo, bueno, llovía, así que le metí la Biblia en la mochila de él, nos cubrimos y empezamos a correr. En su vida. Cuando llevábamos 1 kilómetro me dice, ¿querés que tomemos un colectivo? Nos subimos a un colectivo, no teníamos plata. Una hermana que iba a la campaña nos pagó el boleto, así de loco. Llegamos al lugar, me tiran una toalla, me seco, subo a predicar, era todo oscuro, no veía a nadie y empiezo a predicar. Cuando hago el llamado para venir a Cristo, en medio de las penumbras, ¿quién viene? Sí. Y me abraza y me dice, yo no lo puedo creer. Dios te trajo a Guatemala para que yo me encuentre con Él. Y en ese momento ese muchacho se encontró con Jesús, volvió a Cristo, se casó con una chica centroamericana, están trabajando en misiones. Hubo un momento de la vida donde recuperó su destino divino. ¿Hay alguien así en esta noche? Hay un hombre, una mujer que en un momento quiso seguir a Dios, pero por el río de la vida, por los errores, por los problemas, sintió que los destinos divinos se fueron para otro lado y dice, no tengo más chance con Dios. El Dios del privilegio, el Dios de la gracia, el Dios de la Biblia, en esta noche está llamando a tu vida, diciéndote, hay una nueva oportunidad. Vos podés ser el burrito de Bethsague. Podés tener ese privilegio y recuperar tu destino divino. Segundo, disposición espiritual. Y le dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? ¿Por qué da ese detalle? En el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, las cosas que se usaban para Dios no podían ser usadas para un uso secular.
Lo que tenía un destino sagrado no podía tener un destino secular. Solo era dispuesto a aquello que no había sido usado para otra cosa. Y eso ocurría con un burrito. ¿Saben que esto ocurrió mucho en la vida de Jesús? Nació del vientre de María, una virgen que estaba reservada para su nacimiento. Fue enterrado en una tumba prestada que nunca había sido usada. Y entró en la entrada triunfal en un burrito que estaba destinado para eso. Pero el burro estaba dispuesto porque estaba limpio. Mirá lo que dice la palabra de Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y ahí está la palabra. Dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, en la alacena de la gracia hay diferentes envases, utensilios, vasos. Y cuando Cristo abre la alacena, busca diferentes para usos. Algunos son para usos viles, no están dispuestos. Pero otros, si se limpian, si confiesan, si pueden estar puros, Dios lo puede utilizar. Yo quiero decirte algo. Dios tiene un destino divino a pesar de tu pasado. A Dios no le importa tu historial. A Dios le importa lo que puede hacer con vos. Pero una vez que Dios te llama, para estar dispuesto tenemos que estar limpios. Y la única manera es confesar aquellas cosas que nos han dejado fuera de camino. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, está dispuesto. Quizá algunos de los que estamos aquí en esta reunión, en este 75 aniversario, no estamos dispuestos porque hemos tomado malas decisiones, porque tenemos compañías que nos llevan a pecar, porque tenemos una relación que nos está arruinando, porque tenemos cosas en nuestro interior que no nos dejan estar dispuestos. ¿Hay en este auditorio alguien que está esclavo de la pornografía? No estás dispuesto. Y quiero decirte que como presidente de una fundación y miembro de APRECOV, que es la agencia de prevención de consumos problemáticos de la provincia de Santa Fe, entre las 10 primeras adicciones, la pornografía está en el top 5. La pornografía es más adictiva que las mismas drogas, porque hace una dependencia psicológica profunda. Y muchos de nosotros con estos aparatitos que nos han esclavizado, vivimos en medio de culpas, cosas oscuras, malas compañías. Y quizás estás en esta noche y dices, yo quiero estar dispuesto, pero necesitas que Cristo te limpie y que tomas una decisión de limpiarte para estar dispuesto. El burrito estaba listo porque nadie lo había usado. Pero también es interesante que la gente que era dueño del burrito lo había dispuesto también para el Señor. Ayúdame un poquito. Ahí está. Fíjate lo que dice ahí. Los discípulos fueron y en la calle, junto a la puerta, encontraron el burrito atado, lo desataron y algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué haces? ¿Por qué desatan al burrito? Y ellos les respondieron, porque Jesús lo había dicho y se lo entregaron. ¿Por qué los dueños del burrito lo entregaron? Porque estaban dispuestos a entregar todo para el Señor. El que está dispuesto tiene que aprender que todo lo que tenemos es de Dios. David dijo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mírenme bien. Hay cristianos con los ojos cerrados y hay cristianos con las manos abiertas. Los cristianos dispuestos tienen las manos abiertas, pero algunos son cristianos de puños cerrados, que no estamos dispuestos a entregar nuestras ofrendas, nuestra vida, nuestros dones al Señor. Somos cristianos que retenemos, esos no están dispuestos para el Señor. Pero los cristianos de mano abierta son los que Dios puede utilizar porque están dispuestos. El apóstol Pablo habla de esto cuando habla acerca de los tesalonicenses y dice, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad
Por eso rogamos que le concediéramos el privilegio de participar con este servicio a los santos, pues primeramente se entregaron ellos mismos al Señor por la voluntad de Dios, 2 Corintios capítulo 6. ¿Qué está hablando allí? Que cuando uno es un cristiano de manos abiertas, está dispuesto a entregar todo. Mira, si en la vida vamos a tener el privilegio de vivir para Dios, hay que ser cristianos de manos abiertas y no cristianos de puños cerrados. ¿Qué no estamos entregando al Señor? ¿Cómo están nuestras ofrendas al Señor? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra escala de prioridades? Si sos un cristiano de puño cerrado, el llamado de Dios es que abras tu mano y tu corazón para todo lo que Dios quiere. Primero, destino divino. Segundo, disponible, dispuesto. Tercero, disponible. Muchos estamos dispuestos, pero a la hora que Dios nos llama, no estamos disponibles. Hay una diferencia entre dispuesto y disponible, ¿sabían ustedes? ¿Saben que cuando le dicen desátenlo y tráiganlo acá, el burrito estuvo disponible solo cuando lo pudieron desatar? Hay un pasaje en la Escritura, y con esto voy terminando, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo bueno, no tengo bien el capítulo, ya me voy a acordar, pero en este capítulo el Señor pone 3 ejemplos de personas que querían seguirle. Si alguno me ayuda, ¿cuál es el capítulo de Lucas? Dice, mientras seguían en su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde rescotar su cabeza. Y otro le dijo, sígueme. Y aquel le respondió, Señor, permíteme primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y otro le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Lucas 9, gracias. Tantos pasajes se me cruzó. ¿Cuál era el problema allí? Había gente que estaba atada. A la hora de que Dios te invita y te llama, Señor, te voy a seguir, pero. Señor, te voy a seguir, pero. En la Biblia hay peros buenos y hay peros malos. Este es un pero malo. Señor, quiero realmente tener el privilegio, pero todavía no, porque quiero comprarme la casita. Después me voy a dedicar a vos. Señor, te voy a seguir, pero espera un poquito que quiero criar los chicos para que vayan a la universidad y después te voy a seguir a vos. Señor, pero, y resulta que estamos atados por cosas que no nos permiten dar el paso de fe. Deberíamos preguntarnos en esta noche qué nos está atando. A veces nos ata una mala compañía, ¿verdad? Y por eso no podemos seguir a Cristo, ¿sí o no? A veces nos ata la ambición desmedida. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. Pero estoy atado con esto. Nos ata el materialismo, nos ata las cuestiones del mundo. ¿Y sabés qué necesitas? Que Dios te desate. Hasta que no desataron al burrito, no estuvo disponible. ¿De qué nos tiene que desatar Cristo en esta noche? ¿Sabe que yo no los conozco? Veo sus rostros, pero Cristo sí nos conoce. Y tal vez sea la decisión más difícil que tengamos que tomar en esta noche. Desatarnos de aquellas cosas que no nos permiten seguir a Cristo. Y que nos están haciendo vivir una vida pobre, desventurada, llena de pecados. Y el Señor te sigue llamando. Solamente necesitas que en esta noche Cristo te desate. Y lo podés hacer con una oración de fe. Pero quiero terminar con una palabra para los amigos que nos visitan. ¿Sabés que en esto de desatar, en Lucas capítulo 13, hice referencia en la otra predicación de esto? El Señor está en la sinagoga. Y mientras está en la sinagoga ve una mujer que durante 18 años estuvo encorvada y la sana.
Y los fariseos le dicen, ¿por qué sanó a la mujer esta que estaba encorvada y tuvo que ser enderezada en día sábado? Y dice Lucas 13, 15 al 16, entonces el Señor le dijo, hipócritas, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey y su asno y del pesebre y lo lleva a beber aun cuando es día de reposo? Y esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? Yo me imagino el relato. Las sinagogas eran, para que me entiendan hoy, pequeños templos. No era el templo de Jerusalén, eran lugares donde se abría la ley y se predicaba. Tenía un espacio central donde estaban los hombres, donde estaba la cátedra de Moisés, donde se abría el pergamino y se enseñaba. Y a los costados, allí estaban las mujeres de la sinagoga y los niños de la sinagoga. No podían estar en el atrio central. Y ellas escuchaban de lejos al costado. Y Jesús está enseñando, está en medio de la sinagoga y la ve. Y no la ve en el atrio central, la ve en el costado. Y cuando el Señor la divisa, la ve encorvada, así. 18 años así. Algunos de nosotros llevamos años con una vida encorvada por los pecados que nos aplastan, ¿verdad? Por los fracasos que nos aplastan, por las malas decisiones que nos alejan de Dios. Y en esta noche, como aquella viuda, Jesús te ve. Bendito sea el Señor. Él me ve, me divisa y la desata. Y la mujer se pone de pie. Y no le importa lo que digan los fariseos. El Señor me desató de esta condena de años. ¿Sabes que la Biblia enseña que todos somos pecadores? ¿Sabes que hemos armado la vida lejos de Dios? ¿Sabes que los pecados nos han llevado a vivir una vida pobre, triste, llena de cargas, llena de culpas? Y uno dice, cada vez me voy encorvando más. Estoy en esta noche aquí y digo, Dios podrá saber lo que me pasa, podrá Dios cambiar mi vida, mi matrimonio. Y esta es la primera de todas las bendiciones. El Señor te ve en esta noche, conoce tu vida, conoce tu historial y quiero decirte que te ama tal cual sos. La Biblia dice que Jesucristo, después de entrar en Jerusalén, fue crucificado, murió por nuestros pecados, cargó por nuestras culpas, fue levantado entre el cielo y la tierra, pero resucitó al tercer día. Y tiene poder para mirar con amor todos aquellos que estén dispuestos a venir a Jesús. Claro que somos pecadores, pero Jesús cargó mi pecado. Y tiene poder para sanar tu alma, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Hoy Cristo puede desatarte, pero vos tenés que tomar una decisión de fe. Y es lo que quiero invitar en esta noche para terminar. Si sentís que estás lejos de Dios, si escuchaste toda esta palabra y decís, yo soy como esa mujer, hace años que me tiene aplastado el pecado, una vida lejos de Dios. Necesito cambiar mi vida, necesito enderezarme. Cristo te ve y te llama y vos con una decisión de fe te podés encontrar con Él. Así que vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar todos. Los que somos de Cristo, si el Señor tiene que desatarnos de algo, este es el momento para confesar, para que estés disponible. Y le voy a pedir a los hermanos que estén quietos en este momento, por favor. Tal vez haya entre nosotros un hombre, una mujer, una señorita que está lejos de Dios y dice, yo soy como esa viuda, yo necesito que Jesús me vea, yo necesito encontrarme con Cristo. Bueno, voy a ayudarte con una oración de fe. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si en esta hora sentís que Dios te habló, Él está llamando a tu corazón y podés entregar tu vida a Jesús con oración de fe. ¿Qué hago? Ora conmigo, yo te voy a ayudar. Decile a Dios así. Señor Jesús, ora conmigo y decile así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora. Señor, el pecado me está aplastando. Estoy lleno de culpa. Quiero pedirte que me perdones, Señor. Perdona todos mis pecados. Señor, quiero pedirte que vengas a mi corazón y me salves. Decile así, Señor, sálvame. Señor, sálvame.
quiero pedirte que seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién ha orado conmigo en esta noche? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, querida. Levanta tu mano al cielo. ¿Quién más? Dios te bendiga, muchacho allá atrás. Dios te bendiga, querida. ¿Quién más? Son los momentos que Dios está desatando los corazones. ¿Quién más? Dios le bendiga, señora, allá atrás. Gracias a Dios. Dios te bendiga, hija. Gracias a Dios. ¿Quién más? Bien. Seguramente tenemos consejeros para que se puedan acercar a ellos. Quiero decirle a todos los que están aquí, esta es una noche donde Cristo desata. No vale más la pena seguir atado. Esto es una noche de libertad. Yo los quiero saludar a todos desde acá, porque me bajo de aquí y me subo al auto y me vuelvo a Santa Fe. Quiero agradecerles todo el cariño y el amor que nos han mostrado a mí y a mi amigo Richie, especialmente a Fernando y su familia que nos han tratado con tanto amor. Quiero decirles que el Señor los bendiga grandemente en este aniversario y que sea el trampolín para una iglesia relevante, ¿verdad? Que bendice a la sociedad. Pero todos los que oraron y levantaron la mano, ahora va a haber consejeros que se van a acercar a ellos. El Señor les bendiga. La gracia de Cristo esté con ustedes. Y sigan a Cristo, que es lo mejor que pueden hacer en la vida. Amén. Amigo. Ahora sí. Antes que cantemos todos juntos, recordamos, si necesitas hablar de la decisión que tomaste, tenemos un lugar preparado, hermanos, que te van a guiar a quizás sacarte las dudas que tengas. Por eso no te vayas en esta noche, no te vayas, seguí compartiendo. Y tenemos un lugar especial con consejeros que pueden guiarte, ayudarte, darte un consejo, pero también guiarte a los pies de Jesús. Ese es el objetivo de esta reunión, llevarte a Cristo. Para la iglesia nos encontramos mañana, 9:30 de la mañana, tenemos la Santa Cena. Y después cerramos las conferencias con el ministerio continuado. Y ahora el conjunto va a cantarnos una canción y después algunos de ustedes oren por los alimentos, que vamos a compartir un refrigerio. Nos ponemos de pie y cerramos esta noche alabando a nuestro Dios. No te vayas, hay un refrigerio de alimento que vamos a compartir. Los que han tomado decisión por Jesús o has sentido que Dios te habló en esta noche, tampoco te vayas y anímate a charlar con personas que pueden acercarte a Jesús.